la Sochnut me pagó el viaje en barco a Israel. Llegué a Israel, a Mevot Beitar, que eran 5 barracas, sin agua, sin luz, sin nada, puras rocas, trabajo muy pesado. Trabajé allá en todo lo que no era acostumbrado. Mi mano de oro como joyeros se volvieron con arrugas y heridas de las piedras que había que levantar. Pero me acomodé, me acostumbré y poco a poco empecé a adelantar. La guerra de los 6 días la pasé en el Moshav de Mevot Beitar, que todos los que vivíamos allí éramos aptos de hacer ejército, porque nuestra función en el lugar era como estar en el ejército. Y estuvimos ahí cuando terminó la guerra de los 6 días. Sí me llevaron a la guerra del Yom Kippurim. Estuve 6 meses en la guerra de Yom Kippurim. Empecé en el Golán y me pasaron a Egipto. Yom Kippurim, la guerra del Día del Perdón, estamos hablando del año 1973. 73. Octubre 73. Exactamente. Después que estuve un mes en el norte con Siria, y yo simplemente era un chofer de un camión que llevaba armas y cohetes, que acercaba los cohetes a los tanques y a los cañones. Después de un mes en el norte me llevaron a Egipto. Pasé el canal Suez y lo mismo hacía allí. Tuve 6 meses más en Egipto. Conocí a mi mujer, la conocí antes de la guerra del perdón. Me casé con ella, una mujer argentina. Tenemos 2 hijas. ¿Qué se llaman? ¿Cómo se llama la esposa y las hijas? Mi señora se llama Gladys Frosovich. Ella vino a Israel en el año 50 con la madre de ella, porque el hermano, ella también es huérfana de padre que falleció cuando ella tenía 2 años. El padre de ella también era polaco, que emigró a la Argentina en el año 1932. Y ella, mi mujer, nació en el 36 y el padre de ella falleció cuando ella tenía 2 años. Y un hermano que era mayor de ella con 8 años que nació en la Polonia. Y él era también beitarí. Y él junto con mi hermano vinieron a Israel. Eran los 2 del grupo de los beitarim que vinieron a Israel. Él también vino a Mevot Beitar. Él sabía que él va a tener que ocuparse y traer a la madre y a la hermana. Y él vio que Mevot Beitar no es adecuada para él, porque la vida era muy, muy distinta a la de Buenos Aires. Él salió de allí, de Mevot Beitar. Trabajó como un obrero en los caminos, en toda clase de lugares, y se fue al ejército, a la marítima. Y en la marítima salió de maniobras él con otros 7 soldados y 2 lanchas, en cada lancha 7 soldados. En un día de una terrible lluvia en noviembre del año 1952, y las 2 lanchas se perdieron. Una de ellas llegó al Líbano y los libaneses después de unos meses los liberaron, y la lancha del hermano de mi esposa
desapareció hasta hoy en día. Y ella quedó sola con la madre, viviendo en una barraca, en un lugar que se llama Atlit, cerca de Haifa. Y ella venía a Mevot Beitar cuando había casamientos, porque le gustaba escuchar el castellano. 200 kilómetros. Más o menos. Y yo, a los 4 o 5 meses que llegué al país, la conocí y se prendieron los corazones. La conocí y conseguí de traerla a Mevot Beitar. Y después de conocimiento de unos meses, decidimos de formar nuestro porvenir. Nos nacieron dos nenas, 2 chicas que estuvieron allí hasta los 20 años. Cada una consiguió su ¿Cómo se camino. llaman? Una se llama Nurit, fue a estudiar de maestra. La otra se llama Orly, también fue a estudiar como maestra. Nurit es el nombre de una flor y Nurit Orly es una- significa y en Orly, hebreo luz. mi luz. Y las dos conocieron a sus amantes, se casaron los dos. Una se casó con un kibutznik de Ein Dor del norte, la otra se casó con un muchacho que estaba en la marítima y él estaba muchos años en la marítima, un muchacho que tuvo mucho éxito, es un gran líder en la marítima que no puedo decir. Estudió en Estados Unidos y en el Technion y ellos viven en Reut. Ah, vecinos míos. Sí, viven en Reut, tienen 3 hijos, todos oficiales y al igual la otra hija. Y yo tengo hoy en día 5 nietos y 7 bisnietos. ¿Qué? Vivimos felices aquí. Lo que me falta contar solamente que después de la guerra del perdón, me pidieron que yo salga a la Argentina a representar, contar a la colectividad sobre la guerra de los 6 días, de Yom Kippurim, del Día del Perdón. Me mandaron por un mes a la Argentina y a Uruguay. Durante 30 días viajaba de lugar en lugar y daba conferencias. Después de esto, unos 2 o 3 años después, en el año 82, 3, me pidieron y me mandaron a la Argentina como jefe del director de Aliyah a Buenos Aires, a toda Sudamérica. Bajo mi mando era la Argentina, Brasil, Chile, Venezuela. Y yo estaba sentado en la calle Cangallo como director del departamento. Hoy se llama Perón esa Sí, calle. Era director. Sí. Era director del departamento de Aliyah y dirigía todo este departamento durante 3 años y medio. Ah. Me pidieron que siga otra cadencia más, pero lamentablemente no pude porque mi mujer tenía a la madre aquí en Rishon LeZion, que por motivo de salud teníamos que volver, y así fue que volvimos de la Argentina. Y hoy en día soy feliz y contento, y las últimas palabras que puedo decir de que para mí mi vida es un triunfo que conseguí después del holocausto que conté. Pude venir a mi patria, reconstruir a un moshav, el asentamiento del Mevot Beitar, tomar parte y ser uno de los obreros de allá,
que conseguí representar a nuestro país en la diáspora y explicar lo importante de recordar y de construir y de agrandar la felicidad y la suerte de agrandar la familia por toda la familia que se fue perdida en Europa. Este es mi triunfo, esta es mi felicidad y esta es mi venganza a los que quisieron destruir nuestro porvenir y a nuestro pueblo. Israel, nos has regalado un testimonio conmovedor. ¿Te quedan un poco de fuerzas para responder algunas preguntas? Lo que quieras. ¿Sí? Sí. Si en un cortito, si puedes responder, ¿qué fue de, o sea, los dos hermanos, Matis y Esther, ¿no? Volvieron a Israel también, ¿no? Matis, como dije, volvió a Israel en el año 50. Sí. Él hizo cumplió con su deber nacional. Mi hermana me vino a visitar. Ella se había casado y tiene 2 hijos. Y ella viajó a Venezuela, viajó de vuelta a la Argentina y de la Argentina ella fue a Estados Unidos y allí falleció hace unos 12 años atrás. Mi hermano Matis falleció lamentablemente hace 2 años atrás. Y lo que él me decía todo el tiempo, yo hablaba con él una vez por semana por teléfono, me dijo: Israel, recuerda que nuestro papá nos mandó quedar en vida. Y yo digo que el mandamiento de mi papá y el pedido de mi hermano se cumplió. Quedamos en vida. ¿Pudo volver a saber algo de su madrastra y de Feigele? No. Nunca más. Nunca más, a pesar que buscamos rastros de ellos y de más de 50 personas que formaban la familia. Ante tanto dolor y sufrimiento, ¿qué piensas hoy en día sobre Dios? Si te sentiste abandonado o la fe se hizo más grande con todas las adversidades. Conté que yo vengo de una familia religiosa, muy religiosa. Y iba al Heider y tenía todo lo que era alrededor mío era religión. Cuando llegué a Selvino, Chesópoli, vino un rabino y quiso que yo haga el acto de Bar Mitzvah. Decir la verdad, no sabía de qué él hablaba. Y él insistía de que yo diga algo y yo me oponía a responder a su pedido porque le dije: si hay un Dios, entonces ¿por qué lo mataron a mi papá? Por supuesto que no recibí respuesta adecuada. Desde entonces respeto la religión, pero no más que eso. ¿Qué fue lo que te ayudó a sobrevivir en medio de tanta adversidad? La reconstrucción de mi patria, Israel. Estando de niño, deambulando, el sueño era Palestina. Exactamente. Y concluir la visión de Herzl. Mi destino desde Chesópoli, desde Selvino, que Moshe Zairi nos invirtió durante los 2 años que estuve con él, me invirtió un haidak, un virus debajo de la piel, de amar a algo que me corresponde.
porque en la Argentina escribían judíos a Palestina. Llegué y aquí encontré mi felicidad. ¿Cómo fue que a los 9 años pudo sobrevivir inviernos solos? Y si hubo personas especiales en el camino fuera de todo lo que nos contó. Es verdad que es muy difícil. Me acuerdo que una de las veces caminando en uno de los caminos de tierra, nos cruzamos con un hombre que nos miró y dijo a mi hermana, Amju. Para mí la palabra Amju no decía nada, pero después que nos cruzamos, mi hermana dijo, parece que era un judío. Jamás durante 3 años y medio de vagabundear no escuchamos una palabra de un judío o no vimos la cara de un judío, menos a este hombre que preguntó Amju. Como dije, nos olvidamos el yiddish. Pero yo me sentía algo inferior, me sentía un ser humano inferior que no es querido, algo que es desapreciado y solamente vivo porque vivo la mentira que algún día voy a llegar a América y voy a hacer un mostrario en un museo, porque expliqué de que soy un analfabeto. Claro. ¿Cuál, según su experiencia, es el mensaje que nos deja para los judíos más jóvenes? Yo me olvidé de contar que los últimos años míos de trabajador, desde mi edad 65 años hasta los 80, casi 15 años, trabajé en un centro que se llama Merkaz Moreshet Begin en Jerusalén. El centro de la herencia de Begin. Sí. Era el subjefe de este centro. Tomé parte en construir este centro, porque antes el centro era en Binyanei Umá. Ahora está enfrente de las murallas de la ciudad. Exactamente. Vieja. Tomé parte en la construcción de este centro. Era el subjefe, Samankal. Aprendí mucho allí durante esos 15 años de apreciar, si es que me faltaba algo, apreciar al país, a la tierra que nos corresponde. Abandoné ese trabajo cuando yo tenía 80 años. Hoy en día, el 17 de febrero, si es que yo sé la fecha de nacimiento, es el 17 de febrero. Yo sé que nací en el año 33. No sé qué fecha, pero tiene que haber fecha, entonces me dieron el 17 de febrero, voy a cumplir 88 años. Para mí, vivir en la patria donde no pueden escribir judíos a Palestina o Żydo Palestina en polaco, aquí es mi patria. También si hay un disgusto entre nosotros, es como hay disgustos entre familias. Esto es un disgusto familiar, pero estoy en mi patria y por ella vale sufrir si es que hay que sufrir y vale la pena morir si es que hay que morir. Israel, ¿qué le diría a una persona que no tiene esperanzas o que algo le está pasando en su vida y tiene su corazón roto? Es una pregunta muy difícil, muy personal, pero todos pasamos momentos críticos en la vida y hay que vivir con esperanza. Yo conté, mi vida en Mevot Beitar era muy dura en todo sentido,
físicamente, moralmente y sentimentalmente. Pero tenía esperanza de que algún día va a estar mejor. Y no solamente, no hablo en persona particular, hablo en nombre de mi mujer, que los dos somos gente sufrida, que Dios nos unió con el mismo pasado. Ella es huérfana desde los 2 años con padre y yo huérfano de madre de los 2 años. Somos una de las personas más felices que puede haber en el mundo, a pesar que ella perdió a un hermano luchando para el Israel. Estado. ¿En qué momento de su vida se sintió libre, que le llegó la libertad? El día que bajé del barco, Acá en Israel. acá en Haifa, el día que bajé del barco me sentí que soy un hombre libre. Israel, ¿sientes rencor contra todos aquellos que te hicieron esto? No, Alemanes, polacos. no. Una vez viajé, hace unos 30 años atrás, viajé con un amigo, 2 parejas hemos, él con su mujer y yo con mi mujer. Viajamos a Austria y de allá pasamos a Alemania. Yo pensé que jamás voy a pisar el terreno de Alemania, pero yo sí crucé y me dieron, cuando llegué a München, me dieron un Audi 90, modelo nuevo, y yo manejaba y le dije a mi amigo, él también era un sobreviviente del Holocausto, y le dije, Dan, es increíble que yo, Israel Droblas, estoy viajando ahora en un Audi sobre las carreteras de Alemania. Es increíble. Y cuando fui a un hotel y me sirvieron, me abrieron las puertas y me limpiaban las piezas, y dije, esta es mi venganza. Esta es mi venganza por todo lo que me hicieron. Y al igual estuve en un camping acá en Israel, cerca de Rosh Hanikra, en una carpa que yo tenía. Y al lado mío había una carpa con un alemán, joven. No podía conversar con él, porque le tenía un ardor en el corazón, no podía. Y esta fue mi venganza allá, que yo viajo y a mí me sirven, me atienden. Dije, a mí, que me tenía que esconder, ahora yo voy. Última palabra, quiero decirles. Estando en la Argentina, viajé al Paraguay con el Haver Knesset parlamentario Shilansky, que era Nathan Shilansky. Él vino de mí para buscar, para conocer y conversar y buscar a Mengele. Y entre ellos me trajo un dato que el juez de Hannah Senesh está en la Argentina. Hannah Senesh fue una paracaidista Exacto. que murió muy joven en Europa. Exactamente. Y él me pidió que él quisiera ver a Hannah, al juez que la juzgó a Hannah Senesh. Y mi trabajo era aliyá. Y él me pidió. Y yo acepté el pedido. Y como el juez vivía en un lugar muy, muy retirado, cientos de kilómetros de Buenos Aires, llevé un taxi y viajé horas hasta que llegamos allí. Y allí encontramos al juez, que lo cuidaban alemanes. Y yo llevé una radio grabadora
Y él se presentó como periodista que viene a conversar con el juez que juzgó a Hannah Senesh y el motivo por qué la juzgó a muerte. Y yo lo grabé y lo traduje al hebreo o del hebreo al castellano. Como hasta las 12 de la noche. Y volvimos a la madrugada a casa, a Buenos Aires. Y le entregué el cassette a Shilowski. Y después me pidió que viajemos al Paraguay. Y en el Paraguay, en Asunción, empezó a buscar a Mengele, pero no consiguió hacer mucho. Y el Shagrir, el embajador de Israel en Paraguay, cuando sintió que yo llegué allí y mi currículum lo sabían de antes, me pidieron de que yo dé una oración en la sala. Vinieron todos los 200 judíos que había en Asunción. Y yo les dije que yo, hace 25 años atrás, más o menos, llegué a este país, a esta ciudad, Asunción, con un pasaporte de la Cruz Roja que me otorgaron en Milano. Y pasé por un empleado que llevó el pasaporte de la Cruz Roja a nombre mío. Hoy, hace unas horas atrás, llegué al mismo aeropuerto, me imagino que no al mismo empleado, y le di un pasaporte diplomático que fue dado por el Ministerio del Exterior del Estado de Israel. Ustedes saben lo que eso quiere decir para mí. Yo le pregunté a él, ¿ustedes saben lo que eso quiere decir para mí? Sí. Esto lo dice todo. Dice todo. Israel, ¿qué tuvo que suceder en tu vida para que pudieras liberarte del encierro emocional que había en tu alma a causa de las vivencias tan traumáticas que pasaste en las décadas del 40? Porque estás liberado. Estoy liberado, pero para poder entender el pasado, la historia del pueblo judío, entonces prácticamente hay que entrar un poco en las Agadot, en lo escrito. 2000 años no estuvimos aquí en nuestra tierra. 2000 años estuvimos en el exilio. 2000 años. En todos los lados nos perseguían y nos mataban. 1000 años estuvimos en Polonia. 1000 años estuvimos en Polonia. Les construimos un país. Y esta es la parte que, por lo visto, por falta de un domicilio propio. Y por eso yo soy parte de esta epidemia de la diáspora, y lo que pasaron los antepasados lo pasé yo, y que si Dios quiere, mientras que vamos a estar aquí, no lo vamos a pasar. En simple, ¿cómo ves el presente del pueblo judío? El presente del pueblo judío es un problema muy serio, porque muchos judíos largaron raíces en los lugares donde ellos están. Es muy difícil de arrancar una planta donde largó raíces profundas y trasplantarlas para otro lado. Yo acostumbraba a decir en la calle Cangallo a los que venían a la agencia judía, que venían a interesarse, le dije, estas raíces, ustedes son una planta,
nosotros las vamos a arrancar, las vamos a llevar a otra maceta, la vamos a regar, la vamos a abonar, le vamos a ayudar que se amolde al nuevo lugar. Eso es lo que nosotros hacemos. No conseguimos hacer todo, porque la diáspora asimiló a millones de judíos y tenemos que mantener y engrandecer el país con la gente que vive y esperar que todos los que están en la diáspora lleguen algún día que vuelvan a la casa. Esto es lo que espero. ¿Vio la película Reshimat Schindler, la lista de Schindler? No. No la vio. No. Dos preguntas para terminar, tres preguntas. ¿Qué piensa? ¿Qué piensas de la gente del Holocausto que dice que el Holocausto no existió, a pesar de tantas pruebas científicas e históricas? Todavía existe gente que niega que el Holocausto sucedió. Simplemente no hay otra palabra que decir que son ignorantes. Porque una persona humana que tiene un poco de sesos en la cabeza no puede decir esto. Y si hay que lo dicen porque son ignorantes. Si hay que apuntar a un punto crítico de su vida, lo más difícil de todo que vivió. ¿Hay algo para marcar? Un punto crítico. Yo vi durante el reportaje aquel día en que Matis salió gritando el nombre de su hermana y se volvieron a encontrar los tres, y desde ese día entiendo de que nunca más se separaron. Cumplieron la promesa. Eso fue un golpe terrible. Fue un golpe terrible. Cuando se separaron. Sí. Yo pienso de que el golpe ese de la separación era mayor, que Dios me perdone, o el recordamiento de mi papá. El dolor este era más fuerte que la pérdida de mi papá. Quizás porque era chico y no entendía qué es una muerte. Uh-huh. No me acuerdo si pregunté sobre tu hermana mayor. Sí. ¿Se supo de ella? Jamás nada. Jamás nada. Lo que sabemos, porque nosotros, mi hermana, mi hermano y yo, hace 20 años atrás, viajamos a Polonia de paseo por 7 días. Solamente a Varsovia. Fuimos a ver la casa que vivimos en Pustelnik. Fuimos a ver la casa donde yo nací. Fuimos a ver el resto del gueto. Y perdón, salí del ritmo. Sí, fueron a Polonia, volvieron al gueto, vieron todo lo que vivieron, estaban buscando a su hermana. Sí, y empezamos a buscábamos ya... Atendé, todo bien. Perdón. ¿Aló? Enseguida voy a terminar. Chao. ¿Gladys? Sí. Ah, ok, ya terminamos. Seguimos buscando en libros de las instituciones judías algo. Fuimos de una mujer, a eso voy. Fuimos a Jelonka, donde estaba el gueto. Era una periodista. Una mujer mayor, era una periodista. Y queríamos saber de ella qué pasó después que nosotros nos escapamos del gueto. Y ella dijo, del gueto, después, unas cuantas semanas después que ustedes se fueron, porque le dijimos, llevaron a toda la gente que estaban en el gueto a pie a Varsovia, de allí los cargaron en camiones y los llevaron a Majdanek y a Treblinka.
que eran campos de concentración y exterminio. Este es el porvenir que tenía Feigele con mi madrastra. Y dónde estaba mi hermana Gitl, la mayor, no sabemos, porque estaba con la tía. Israel, te quiero agradecer por el tiempo que nos brindaste, tanto a mí como a las miles de personas que van a disfrutar de tu testimonio, un testimonio vivo, importantísimo, como antes nombraste la Agadá de Pesaj. La Agadá de Pesaj dice, y le contarás a tus hijos. Cierto. Y ese es nuestro trabajo. Tú tienes una lápida, como se dice, una antorcha encendida, que tienes que mantenerla encendida y transmitirla a tus hijos, que yo estoy representándolos. Y este testimonio, apenas nosotros terminamos la conversación, yo salgo corriendo a contárselos a mis hijos y a mis nietos. Y así nosotros logramos de que esta memoria no se pierda, quede en vida, y para que nuestros hijos y nuestros nietos aprendan de héroes como tú y como tus hermanos, que tuvieron que Lishkab al-Agader, acostarse sobre el alambre de púa para que todo un pueblo los pise a ustedes y pase por encima de ellos, y podamos llegar hoy a estar libremente, con sol incluso, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, conversando así. Me emocioné mucho durante tu testimonio y te quiero agradecer muchísimo, y te invito a que pasemos a ser amigos con el canal, y que este no sea tu último testimonio. Quizás cuando termine todo esto de la pandemia podamos conocer a tu señora Gladys, a tus hijas, a tus nietos, a tus bisnietos. Con mucho gusto. Y nada más que agregar, Israel, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte a ti por la paciencia y la intención y la buena voluntad de transmitir este recuerdo, porque esta es la misión nuestra, no solamente mía, de todos los que quedamos vivos todavía. Pasar esta misión, como vistes en el YouTube, en la película con mi nieto, que le dije que recuerdes y que no te lo grabes para ti, transmítelo a tus nietos, a tus hijos. Esta es nuestra intención en la que vivimos. Y por eso agradezco tu canal, tu idea. Ok, muchas gracias, Israel. Gracias. Muchísimas gracias. Shalom.